Amigos, amigas, tiempo de otra mesa de investigación contra líneas sin censura TV. Me da mucho gusto recibir al querido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. ¿Cómo estás, Sósimo? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, qué gusto saludarte. Saludos también al equipo y a la audiencia. Oye, Sósimo, a ver, 30% de los municipios en nuestro país tienen problemas de inseguridad, están bajo acoso criminal. Bueno, esto, y me corrige si estoy equivocado, se desprende de un reporte del International Crisis Group. Yo debo de decir que lo poco que he leído de este reporte es que tiene hasta tintes de narrativa conservadora, de la narrativa de la oposición. Dime si estoy equivocado, porque, por ejemplo, no solamente es que el 30% de los municipios estén bajo intenso acoso criminal, que habla de un país ardiendo, sino esto que he logrado leer en el resumen ejecutivo de este reporte, habla de un Felipe Calderón, dice, desde que el expresidente Felipe Calderón emprendió una ofensiva frontal contra los cárteles de la droga hace casi 2 décadas, México ha sufrido un aumento generalizado en los delitos violentos, a pesar de cierta disminución en los últimos años. El puñado de grupos que dominaba el panorama en la era de Calderón se desintegró, dando paso a más de 200 bandas criminales repartidas de manera desigual por todo el país. En estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, alrededor de 80 municipios registran tasas muy elevadas de homicidios y otros delitos graves que continúan creciendo a medida que los grupos compiten por el control de las rutas de tráfico de drogas y migrantes, solo por citar dos de los lucrativos negocios ilícitos que asolan el país. Y hago referencia a esto de que el expresidente emprendió una ofensiva frontal contra los cárteles de la droga, cuando hoy sabemos que su superpolicía pactó con el narco, no fue una guerra contra el narcotráfico, sino un pacto con ciertos grupos criminales, y por eso está donde está, tras las rejas y declarado culpable de vincularse, de recibir sobornos del crimen organizado. Pero vaya reporte este, que apunta a que es en los municipios, en la zona de abajo de la pirámide, donde está la gente con el Jesús en la boca. Así es, Vicente, pues toda la razón que tienes para, en efecto, cuestionar también esta parte que tiene el propio documento. Sin embargo, es muy elocuente en los propios datos que ofrece este reporte, porque de entrada, bueno, pues acepta que fue durante este sexenio de Felipe Calderón cuando prácticamente pues se vino una ola de violencia que hasta la fecha no se ha podido parar. Pero yéndonos a los datos que aglutina este mismo reporte, pues de hecho resulta contundente que mientras que se llegó a una serie de 34,563 homicidios en 2020, pues ahora se han contabilizado 30,968, es decir, pues 4,000 prácticamente homicidios menos, que se dice fácil, Vicente, pero tendremos que recordar que esto es, de hecho, ya un logro importante. ¿En qué sentido? En que la espiral de violencia tenía una curva ascendente, y es precisamente, de hecho, frenarla ya era un logro importante. ¿Por qué, Vicente? Porque acabamos de escuchar de esta parte que has leído, que había 200 bandas criminales luego de que Felipe Calderón prácticamente golpeara el avispero de manera irresponsable y también criminal. Pues vemos que se crean 200 bandas durante ese sexenio, a partir del sexenio de Felipe Calderón, esas 200 bandas que no existían antes y que empiezan a actuar y empiezan a generar crímenes. Entonces tienes a 200 que no existían antes, generando tal nivel de violencia que de manera lógica cada vez te iba a ir incrementándose el número de crímenes.
fatales en este país, de homicidios, asesinatos. Y lo que estamos viendo, Vicente, es que en primer lugar se logró detener esa curva que ya era muy complicado detenerla. Podríamos decir que incluso hubiera sido éxito si hubiera esta misma curva tenido un crecimiento menos sostenido, menos abrupto que el que estaba registrando. Pero no solo eso, se detuvo y ahora ya podemos nosotros señalar que no solamente se detuvo, sino que ya va hacia abajo. Es algo que no quieren ver también aquellos que dicen es que en este sexenio hay más muerte, hay más violencia, hay más crimen, más criminalidad. Por supuesto que pues no. Ya nosotros habíamos comentado contigo, Vicente, cómo era prácticamente hasta cotidiano, común, ver en YouTube aquellos videos de personas que eran torturadas hasta la muerte, estos interrogatorios que hacían grupos de la delincuencia organizada, los mensajes que se estaban enviando por YouTube, por ejemplo, o esta suerte de masacres que una tras otra ocurrían cada día en distintos bares, en distintas ciudades, y que a pesar de que los medios de comunicación habían pactado para no informar de todo lo que estaba ocurriendo, pues Vicente, por supuesto que la gente lo sabía, transitar en algunas carreteras era muy, muy complicado, y decíamos, esto no quiere decir que el problema ya esté resuelto, por supuesto que sigue habiendo un problema, pero me parece que es muy claro en este mismo reporte, pues que hay una tendencia ahora hacia la baja, y dicho pues ya no por cifras del propio gobierno federal, como se podría pensar, sino ya acreditadas por este organismo International Crisis Group, que sí, en efecto, tiene su sede allá en Estados Unidos y que ha titulado a este estudio México y sus municipios olvidados, gobierno local y lucha contra el crimen, donde señala que el 30% de los municipios de este país pues viven un acoso criminal de manera importante. Y yo también te podría decir, Vicente, que incluso que sea el 30%, pues ya es también una muestra de que va disminuyendo esta situación, porque durante el sexenio de Felipe Calderón, pues teníamos alrededor del 70% con los municipios prácticamente acosados de manera muy intensa por el crimen organizado.